Claro que sí. Bueno, gracias, Ani, por la presentación. Bueno, yo feliz de estar aquí entre estas tres mentes y practitioners de impacto en el ámbito de salud, en el ámbito de la educación y también en inversión de impacto, como es Mauricio. Andrés, como ustedes saben, pues es el fundador de Benemergencia y Alberto, pues CEO de EY. Mauricio, desde su cabeza en Ignea Partners, también nos viene a compartir pues sus experiencias en este mundo del impacto en Latinoamérica. Y bueno, sin más, vamos a tener un panel bien como rapidito porque tenemos poco tiempo, pero vamos a tratar de utilizarlo al máximo. Así que las preguntas, bueno, las vamos a hacer con respuestas más o menos cortas de un par de minutos cada una para tratar de sacarle el jugo a este espacio que tenemos. Entonces, vamos a comenzar con Andrés Simón. Andrés tiene años en este ámbito de la salud, incursionando, haciendo experimentos, haciendo cosas que además ya han pasado a otra escala. Y quizás lo primero que te preguntaríamos es, Andrés, uno de los grandes problemas que enfrentamos, pues obviamente es la falta de accesos médicos básicos, sobre todo en contextos como el nuestro, venezolano. ¿Qué oportunidades ves en la innovación para transformar el sistema de salud aquí en el país y garantizar atención médica que sea accesible para todos? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, realmente es un placer. Vamos a hablar a 1.5 para que nos dé chance de hablar de todo. Bueno, nosotros en estos 21 años que hemos estado persiguiendo este objetivo del acceso a la salud, nos hemos dado cuenta de varias cosas. Una de ellas es que el tema del acceso o de la falta de acceso no es un tema nada más del contexto venezolano. Una de cada dos personas no tiene acceso a un sistema de salud de calidad según la Organización Mundial de la Salud. Eso es la mitad del mundo, casi 4 billones de personas. Entonces, es un contexto un poco más amplio, pero en el caso de Venezuela, pues yo creo que tenemos oportunidades justamente a través del tema de la innovación. Y la innovación para nosotros, yo creo que esa ha sido una de las diferencias, no significa crear cosas nuevas o inventar sistemas, sino simplemente entender qué es lo que funciona como modelo, entender cuál es la necesidad real de las personas y pues ponernos a trabajar para darle mayor acceso. Ejemplos de esto, hoy en día estamos innovando a través de herramientas tecnológicas, bueno, con la moda, digamos, de inteligencia artificial, no solamente hacia lo interno de nuestros procesos y el manejo de nuestra data, que hoy en día son más o menos 60.000 atenciones al mes a nivel nacional, sino también en la prestación de servicios con chatbots médicos personalizados, utilización de tecnologías como el reconocimiento facial para tener signos vitales y otros. En otros sentidos, la innovación para nosotros tiene dos aristas adicionales. Una que es la logística de entrega de servicios para garantizar la experiencia y garantizar un buen acceso. Es decir, pues no solamente tener acceso, sino acceso de calidad. Y en la logística, digamos, que utilizamos nosotros, que es llevar la salud de las personas y no que la gente tenga que buscar la salud, ahí hemos encontrado el éxito de la innovación. Y la tercera es social, que es cómo nosotros utilizamos los recursos, las capacidades operativas que tenemos, lo que llaman los industriales las capacidades ociosas de todos esos médicos que ya hoy en día están conectados, cómo lo utilizamos esa última milla, esa llamada adicional, y lo hacemos a través de sistemas como la telemedicina de acceso público, que la lanzamos en el 2019 y hoy ha evolucionado de una forma espectacular para atender a miles de personas que no tienen acceso ni recursos, y lo hacemos con un esfuerzo, una voluntad grandísima, pero la realidad, que es en donde está la innovación, es con un esfuerzo relativamente bajo. Interesantísimo, me encanta además como el panorama en todos los aspectos, ¿no? De cómo han innovado. Seguramente vamos a seguir conversando más de esto y de todos los usos que le han dado a la tecnología también. Pero vamos a preguntarle entonces aquí a Alberto. La educación, por supuesto, que es otro de los sectores en donde enfrentamos muchísimos desafíos en el país, pero bueno, igual en Latinoamérica, desde la escasez de recursos hasta la fuga de talentos, en particular en nuestro caso. Sin embargo, pues tú has estado trabajando y liderando junto a otras instituciones y personas la Alianza por la Educación en Venezuela desde hace algunos años, buscando soluciones a todos estos retos. ¿Cómo podemos crear un sistema educativo que sea más inclusivo y que sea más accesible sin depender completamente de los recursos del Estado?
Gracias, Claudia. De verdad que un privilegio, bueno, acompañarlos en este panel y quiero hacer énfasis que cuando nosotros estábamos en propedéutico tratando de generar impacto social, Claudia Valladares estaba ya en el doctorado, ¿no? De verdad que hemos de alguna manera aprendido muchísimo de lo que es el impacto y yo creo que es algo bastante relevante. La única forma de seguir o ayudar a transformar esa sociedad o defender esa sociedad educadora es con alianza. ¿Okay? Nosotros a través de la Alianza por la Educación, quiero hacer énfasis que esto es un trabajo mancomunado de muchísimos actores, de la sociedad civil, de las diferentes universidades, de los diferentes empresarios, y hemos decidido poner cada uno un granito de arena para tratar de defender la sociedad educadora. ¿Por qué? Porque entendemos que es imposible lograr un país de primer mundo sin una educación de primer mundo. Entendemos que tenemos que transformar una economía tradicional o una economía del conocimiento, y para transformar el conocimiento y tecnología necesitamos el talento, que es el pilar de desarrollo de un país, y ese talento, lógicamente, se forma en las aulas con la educación. Entonces, la educación es la fuente generadora de riqueza de una nación. Entonces, entendimos que un país educado es capaz de remontar cualquier adversidad. Entonces, nos unimos una serie, de alguna manera, de empresarios, educadores, que teníamos proyectos totalmente individuales, y nos hicimos la siguiente pregunta: ¿por qué no nos unimos para generar sinergias y tratar de crear proyectos sostenibles con un impacto muy específico que ayuden a defender a la sociedad educadora? En pocas palabras, tratamos de generar un tsunami educativo y montarnos en hombros a la educación. ¿Okay? Segundo, es tratar de enganar a los diferentes actores de la sociedad para tratar que la alianza no represente, no genere redundancias, sino que son proyectos que básicamente lo que liberan valor y generan sinergias. Y quiero darles el logros, ¿okay? El logros mancomunados. Hoy por hoy, nosotros cuando hicimos el diagnóstico, 10 niños en Venezuela, de cada 10 en primaria, 8 entienden lo que leen, y a través de la alianza, hoy por hoy hemos podido impactar a 300 escuelas y a 100.000 chamos, a 100.000 niños, ¿okay? Donde se creó un programa de formación docente donde es consolidado con las mejores prácticas de alrededor de unas 10 o 15 ONG educativas, donde adicionalmente han participado de forma muy activa la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Metropolitana, la Universidad Monte Ávila, todas las ONG o las principales ONG educativas, más los empresarios. ¿Okay? Entonces, hoy por hoy hay 100.000 chamos impactados, y los chamos, cuando se les hizo ese pretest, estaban como una especie de ranking o el score era alrededor de un 35%, y ahorita el post-test está alrededor de 65%. Y alguien nos dirá, bueno, pero son 100.000 chamos, son muy pocos, pero es un comienzo. Queremos llegar a 300.000 chamos en año y medio, y yo sé que Gustavo, que está acá, no todo el mundo está alineado con esta meta, pero queremos llegar a 1 millón de chamos acá en Venezuela. Y la forma de hacerlo es trabajando la sociedad civil de forma mancomunada, colocando nuestros objetivos particulares de un lado y alimentando este ecosistema y no el ecosistema. Yo creo que eso es una tremenda lección que hemos tenido de alguna manera en la alianza, donde la palabra confianza existe entre los diferentes actores, y hemos entendido que es el momento de unirnos y no el momento de competir. Gracias, Albert. Bueno, me encanta esa meta, ¿no? De 1 millón. Y 1 millón es poco, además. Pero bueno, vamos muy bien. Me encanta, además, soy parte también de esta alianza y he visto de muy cerca todo lo que se ha logrado, y la verdad que es maravilloso. Mauricio nos visita de México con este fondo que, bueno, que se ha dedicado a la inversión de impacto, muy interesante. Y Mauricio, nos gustaría preguntarte, siendo que el capital es un factor importantísimo, por supuesto, para que las startups crezcan, y a la vez sabiendo que en contextos tan difíciles como por ejemplo el que manejamos nosotros en Venezuela, los fondos son súper limitados, ¿qué factores consideras tú que serían determinantes para startups, para invertir en startups en sectores como los que manejamos en este panel, en salud, en educación? ¿Qué nos puedes compartir? Sí, bueno, pues a ver, me voy a poner mucho el sombrero de inversionista, porque he estado desde lado, yo creo que tengo un sueño un poco
efímero o difícil de alcanzar, y es que el sector privado va a ser el verdadero catalizador de los cambios a largo plazo. Creo mucho en la tesis de que la generación de capacidades locales en las comunidades y sostenibilidad financiera, o sea, económica, de un modelo 100% capitalista de los modelos, es lo que va a lograr un impacto que perdure. ¿Sí? Tengo anécdotas mías de fundaciones con las que he trabajado que apenas sacaron los recursos se acabó el impacto. Entonces busco generarlo a través de una sostenibilidad financiera, y por eso mismo lo que buscamos en Ignea, lo que buscaba en mis trabajos pasados siempre es compañías que sean financieramente rentables y que en el corazón de su modelo de negocio esté el impacto social. Y puedo poner ejemplos como lo puede ser una compañía con la que trabajé mucho que se llama Goodsam en Colombia. Es una empresa americana que le compra café, cacao y fruta seca a indígenas arhuacos en la Sierra Nevada de Colombia. Y se los compra a precio de mercado, lo procesa, lo exporta y lo vende en Whole Foods. Y es una empresa rentable. Y es una empresa que está logrando que los indígenas arhuacos vendan cada vez más cacao, vendan cada vez más café, en la medida en que la demanda que les tiene Whole Foods aumenta lo que le compran a los indígenas, aumenta el desarrollo local. Entonces yo busco mucho esas métricas de sostenibilidad financiera, evidentemente de un problema muy tangible, de una solución que realmente esté llegando a comunidades que lo necesitan, pero una sostenibilidad financiera muy, muy, muy fuerte. Hay distintos tipos de inversionista para distintos tipos de empresa, pero en mi pensamiento, en el corazón de los proyectos de impacto, tiene que haber una sostenibilidad y una, digamos, independencia económica de los proyectos. Claro, claro, importantísimo. Después me encantaría saber si has trabajado con empresas B. Con varias, sí. Sí, buenísimo. Bueno, vamos a continuar con esta conversa y Andrés, un poco para continuar en este mundo de la salud. En momentos en general de crisis, la innovación muchas veces tiende a ser la respuesta pues, más creativa ante tantos desafíos, ante tantas variables, ¿no? Pero también quizás la más riesgosa. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos o los retos y fracasos que has enfrentado en tu liderazgo en Benemergencia, y qué lecciones has aprendido que podrían inspirar a otros emprendedores a no rendirse? Yo sé que a veces has compartido esto en otros ambientes también, has participado en los Fuck Up Nights y en muchos otros espacios compartiendo tus lecciones, pero cuéntanos aquí, ¿qué nos podrías decir hoy? Mira, sí, la realidad es que yo creo que, bueno, de fuck ups les puedo hablar, pero necesitamos un poquito más de tiempo. En 21 años es imposible no tener miles, ¿no? Nosotros tuvimos uno que fue Assistency, que yo creo que fue uno de los grandes o el más espectacular de todos aquí en Venezuela, de emprendimiento. Y la realidad es que de eso tuvimos una oportunidad espectacular y lo continuaremos hablando. Pero desde el punto de vista de los desafíos, yo creo que hay como, siempre tengo en la cabeza dos grandes desafíos. Uno que me ocurrió desde que comenzó en emergencia en el 2004. Imagínense un estudiante de medicina de 22 años con el sueño de ser médico el resto de su vida para seguir los pasos de su padre y de su familia, que un día decide emprender estando en la universidad y todo el mundo te dice que no puedes trabajar si estudias medicina. Después imagínense un médico que se gradúa con una compañía que va en camino y la gente te dice no puedes ser buen gerente porque eres médico. Y después te dicen que no puedes transformar el sistema de salud porque te vas a llevar por delante a todas las clínicas del país. Entonces, uno de los primeros desafíos de este trabajo, en nuestro caso, ha sido desmontar, derrumbar los paradigmas, transformarlos no en sí. Y eso es prácticamente el trabajo de todos los días y es una lección importantísima que yo tengo siempre. El otro gran desafío ha sido, bueno, vivir esta trayectoria de 21 años, en donde, bueno, imagínense cualquiera de ustedes, de los 22 a los 43, tu vida de profesional, tu vida personal, pasamos de ser unos niños a ser hoy en día unos jóvenes adultos con familia. Entonces nuestra vida ha cambiado tanto como ha cambiado esta empresa. Y eso es una preocupación que la teníamos desde el día uno. ¿Cómo mantener la calidad a pesar del crecimiento? Yo todavía escucho a mi mamá diciendo, es que si sigues creciendo vas a perder la calidad. O la gente que dice, ¿sabes? Típico, que cuando crezcan se acabó el show. Y eso ha sido tan profundo, el miedo, el no querer que eso ocurra,
que yo tengo un mantra, que lo tengo para toda la compañía, que es nuestro negocio es acerca de crecer con calidad. Ese es el mantra de nuestro grupo, crecer con calidad. Yo quiero crecer hasta el infinito, pero siempre teniendo calidad. Y eso es lo que nos ha permitido llevar de 2 estudiantes a hoy en día más de 1.140 personas en el equipo directo, de un curso de primeros auxilios a 60.000 servicios, que son servicios de emergencia, de urgencia, a crear 13 salas de urgencia en 2 años a nivel nacional, en estar invirtiendo en todo el país. Y ustedes lo están viendo por ahí porque además lo estamos mostrando cómo llegamos a los lugares y nos metemos debajo de la llovizna para que todo el mundo le quede claro que realmente estamos llegando ahí. Entonces, esto nos lleva a que la realidad, la gran lección, no solamente es tener calidad, continuar creciendo, derrumbar paradigmas, sino también entender que todo esto lo hemos logrado a través de equipo, a través de gente. Y eso, bueno, para terminar, yo creo que un fracaso que me viene ahorita a la cabeza con este tema del equipo y de que nada extraordinario, nada bueno se hace solo, es que uno de los fracasos que nosotros cometimos, que yo personalmente cometí más durante este tiempo y probablemente voy a continuar cometiendo, es pensar que mi solución a veces es la mejor y es la única. Y para madurar eso, que tiene mucho que ver con el ego, y cuando no tiene que ver con el ego, tiene que ver con el miedo, con los celos de que tu emprendimiento es como tu hijo, pues, o tu hija, en mi caso. No, o sea, ¿cómo se lo vas a entregar a otra persona? Y cuando ya tienes más de 1.000 personas, pues ya es inevitable. Entonces, ¿cómo sales de ahí? Con ayuda. Tienes que saber pedir ayuda. A veces nosotros, todos los que estamos aquí, nos cuesta. Yo tuve que pedir ayuda a un grupo de gente que conformé en algún momento, que era psicólogos, psiquiatras, comunicadores sociales, periodistas y otras carreras, sentados en una sala a hablar de yo tengo un problema que creo que mi solución es la mejor y es la única. Y terminé esas sesiones de terapia entendiendo que no, es mentira, ni es la única ni es la mejor, es el equipo. Ese es el gran aprendizaje de estos primeros 21 años. Gracias, Andy, por compartirlo, interesantísimo, y además me gustó mucho lo del crecer sin perder la calidad, que es siempre un reto importantísimo, ¿no? Cómo no perder la calidad en la escala. Y quizás eso también nos toca aquí en la Alianza por la Educación. Y hablando contigo, Albert, en esa experiencia que has tenido hasta ahora liderando, bueno, coliderando, vamos a decir, con tantos otros en la Alianza con la Educación, ¿cómo se logra en tu experiencia alianzas que verdaderamente son efectivas en el sector privado, entre el sector privado y la sociedad civil, y también, por supuesto, con las instituciones educativas, con la academia, para crear esas soluciones innovadoras que pueden tener un impacto real en la educación en nuestro país? Sí, gracias, Claudia. De verdad que es una pregunta muy interesante. Y quiero hacer énfasis que yo tengo 32 años en la firma, una firma de servicios profesionales EY, y tenemos alrededor de unos 8 o 9 años en un programa que lideramos, donde tanto, bueno, Andrés, Claudia, y me fascinaría que tú también participes, que es el programa de líderes empresariales inspiradores, ¿no? Son alrededor de 14 eventos donde hemos llevado 5 empresarios venezolanos a Monte Carlo. Es decir, no es que el día a día, mi día a día es el sector educativo, es algo que posiblemente como parte de ley empezamos a hacer como, me acuerdo que hicimos una iniciativa, Claudia, que eran 700 ideas para ayudar a transformar Venezuela en las épocas post-pandemia, y nos llegaron 700 ideas en 13 sectores, y 300 eran del sector educativo. Entonces, el equipo empezamos a revisar, tenemos este libro digitalizado, lo vamos a enviar a todos los asistentes, y dijimos, bueno, ¿pero qué está pasando? 300 ideas en el sector educativo. Entonces nos reunimos con el padre Ugalde y empezamos a visitar colegios. Llegamos a un colegio arriba, que todavía has estado, en Petare, que habían simulacros no para incendios, sino simulacros para balaceras. Y había una monjita que sale, que hoy por hoy va a todas las galas, la van a ver aquí el 25 de marzo, y nos dice, ven para que conozcan nuestro centro de innovación. Y en ese momento reflexioné y dije, ¿dónde yo he estado en los últimos 32 años? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Ahí nace un movimiento, ¿te acuerdas, Gustavo? Se llama LES. Y lo lanzamos en la Católica, estaban todos los educadores y empezamos, Fe y Alegría iba con un proyecto de Alianza por la Educación y nos sentamos todos porque no nos unimos. Entonces, para lograr alianzas hay que tener un propósito y una visión real, auténtica, aspiracional, compartida. Tiene que ser real. Así hay 2 momentos importantes en la vida, cuando uno nace
y cuando uno consigue su propósito. Yo creo que ese día con las monjitas, yo dije, wow, nuevamente estoy en propedéutico, que ya lo había conseguido desde la época de la banca comunitaria, posiblemente, pero nunca es tarde. Y empezamos a trabajar. Hoy por hoy todas las cenas benéficas todas las cenas de gala son benéficas, y empezamos a unirnos humildemente a un ecosistema que ya tenía mucho tiempo trabajando con el tema educativo y lo llamamos Héroes sin Capa. Y nos pusimos como objetivo promocionar a los educadores que realmente son los grandes héroes de la sociedad, en el caso de la sociedad venezolana y posiblemente de la sociedad latinoamericana. Entonces, ¿cómo se logra esa alianza? Visión compartida, propósito, perseverancia, disciplina, pero adicionalmente uno de los factores más importantes que tenemos que trabajar en las sociedades latinoamericanas, confianza. Hoy por hoy el grado de conflictos en las diferentes instituciones, del gremio o de cualquier institución, hay un grado importante de conflicto. ¿Por qué? Por ausencia de confianza. Entonces, la única forma de asumir los cambios es con confianza. Entonces, tenemos que fortalecer la confianza, tenemos que, lógicamente, tener mucha comunicación, poner los objetivos particulares de un lado y tener un objetivo para trabajar de forma mancomunada por un proyecto que es más grande que nuestro propio proyecto, que es nuestro país. No existe forma que tengamos un país de primer mundo sin una educación de primer mundo. Entonces, cada vez que tenemos algún conflicto, porque sí lo hemos tenido, de hecho, mañana tenemos una actividad extramuros, todo el grupo de la Alianza estamos en una actividad para llevar la Alianza a posiblemente un 2.0, y tenemos diferencias. Yo soy muy corporativo y a mí me encantan las victorias tempranas, por lo menos a Gustavo le gusta más el tema a mediano plazo, más o menos como tú, Claudia. Yo soy más de, victorias tempranas. ¿Cómo conseguimos fondos? Corroborando las victorias tempranas. Y mañana nos vamos a poner de acuerdo en una actividad extramuros porque el propósito de todos está muy por encima de estos temas triviales, de puntos medios, de cuál es la estrategia que vamos a seguir. ¿Ok? Bueno, a mí me gustan todas. Me gustan las tempranas y las de largo plazo. Victorias cualquiera, ¿no? Victorias en general. Puedes mediar ahí en esta Sí, chispa que hay en ¿verdad? el Te ambiente. vamos a invitar mañana. Nos llevamos a Poder de El mañana. elefante blanco del cuarto. Exacto. Miren, les quería invitar a los que están afuera, porque hay varias personas que quieren entrar y les da pena. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 sillas y por allá arriba hay 3 más para que pasen. Díganles que pasen, por favor. Ok, vamos a continuar. Mauricio, tú que nos traes tanta experiencia en Latinoamérica, en esa experiencia como inversionista o como inversor desde IGNIA, ¿cuál es el mayor obstáculo que tú has visto que enfrentan los startups en Latinoamérica en general? ¿Y cómo crees que esas dificultades podrían ser la clave para crear innovaciones que realmente sean disruptivas en sectores quizás como la salud, la educación, que además tienen como unas particularidades? Sí, a ver, o sea, creo que voy a agarrar un poco la pregunta porque te la puedo responder desde los retos que tienen las startups en general, pero creo que en este evento se ha hablado mucho de eso. Me voy a tratar de enfocar un poco en las startups que buscan generar un impacto social y llegar, digamos, como con soluciones a la base de la pirámide de necesidades básicas, ¿no? Creo que el reto más grande que yo he visto en las startups con las que participo es impresionante lo desconectado que está el emprendedor de ciudad que quiere montar una startup de la realidad en el piso y en la tierra y lo que realmente está pasando. Tengo una anécdota muy simpática de una familiar mío que es profesora. Yo llevo usando agentes de AI 1 año y medio, me organizan mi correo, me responden correos automáticos, mi WhatsApp. Me dijo hace 2 semanas, por fin usé ChatGPT para que me diera los temas para dar una clase. Eso yo lo estaba haciendo hace 4 años. Y a mí lo primero que se me vino a la cabeza es yo hubiera montado una startup de enseñarles a usar ChatGPT. Pero es muy fácil llegar para mí como pues, de una ciudad principal tal y ofrecer un servicio que para mí es valioso, pero que pues, no es valioso en la tierra. Y esa desconexión es muy difícil de superar y eso lo vemos en todo, en educación, lo vemos en salud, lo vemos en agricultura. Siempre cuando uno está invirtiendo en una startup, lo que uno piensa es que vender es muy difícil. Venderle a un campesino una aplicación de gestión de sus cultivos en el celular, pues es muy difícil porque esa persona no está acostumbrada, o sea, temas tan sencillos como que los dedos están llenos de callos de trabajar la tierra y no reciben los botones, ¿no?
Y ese nivel de desconexión que se tiene entre los que quieren generar ese impacto y los que están en la tierra, pues como en el campo, dificulta mucho generar, digamos, empresas sociales e impacto social. Por eso yo creo que lo primero que uno tiene que hacer cuando quiere montar una empresa y la oportunidad que hay es ir, meterse, entender, conocer y con base en eso diseñar. No diseñar y llegar ofreciendo. Y el que logre hacer eso, el que logre hackear eso, el que logre hacer ese sistema, sea en filantropía, en startups, en lo que quieras, pues tiene una oportunidad gigante de adopción porque hay unas necesidades básicas muy, 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 muy grandes. Solo que es muy difícil llegarles desde Caracas, desde Bogotá, desde Ciudad de México, así caído en un helicóptero con una solución que me parece lo máximo y creo que ahí hay una oportunidad gigante para el que realmente se mete. Claro, gracias por esas reflexiones que además se parecen mucho pues, a lo que enseñamos en Design Thinking, ¿verdad? Siempre ir a la base, al cliente, a entender ese segmento, a entender el problema, sus necesidades, antes de diseñar. Bueno, ya nos estamos ahí casi agotando el tiempo, pero vamos a aprovechar esta última rondita para que nos cuenten cualquier cosa que quieran, así que les quedó como pendiente que dicen, no me puedo ir de aquí sin contar esto, mezclado con una reflexión final que se lleve aquí esta maravillosa audiencia que nos escucha. Andy, después Albert y después Mauricio. No dejen a Mauricio sin tiempo, por favor. No, más bien voy a aprovechar lo que dijo Mauricio y yo creo que quiero decir dos cosas. Una es evolucionar o continuar lo que tú dijiste del tema regional. O sea, para mí, nosotros comenzamos a hacer una empresa nacional realmente cuando, a pesar de que tenía una red de más de 90 ciudades activas a través de proveedores y ya tener un ecosistema funcionando con universalidad, es decir, en prácticamente todo el país, nos costó como 10 años entender que teníamos que invertir en infraestructura, en gente, en procesos, en todo lo que uno invierte en la ciudad, en Caracas o en Bogotá, en cada una de las regiones. Hoy en día somos una empresa con una presencia real en las regiones y estamos empezando a tener un impacto absolutamente distinto para bien, positivo, porque estamos ahí, ya somos locales. Y eso es algo que yo siento que Venezuela, esa Venezuela regional, ya no quiere, ya está abierta a que nosotros lleguemos cada vez más hacia allá. Entonces es una invitación fundamental. El otro punto que quiero decir siempre, y no quiero irme sin eso, es que no podemos pretender cambiar la situación del mundo, esa situación de la cual nos enamoramos, esa situación que vimos que es una necesidad real de las personas y no un antojo mío como emprendedor, sin hacer alianzas. Y las alianzas, por muy inverosímiles que parezcan, son necesarias. Y no solamente necesarias desde el punto de vista directo de tu producto, de tu servicio, sino del ecosistema. No hay crecimiento personal si no hay un ecosistema fuerte. Y bueno, y la realidad es que tú me preguntas a mí por qué yo estoy en Venezuela, porque aquí hace falta construir el ecosistema. Entonces, bueno, esto es una invitación a que entendamos que a través de las alianzas de todo tipo, realmente construimos ese ecosistema, esa universalidad que, por ejemplo, en nuestro caso, nos lleva cada día a construir más hacia el acceso a la salud. Gracias, Andy. Albert. Sí, bueno, dos reflexiones finales y vamos a seguir el ejemplo que Curio hoy por hoy da. Llevemos el emprendimiento a las aulas, ¿ok? Yo creo que muchos de los que estamos acá estamos en el ecosistema emprendedor. Creo que es necesario entender primero en Venezuela cuál es la nueva vocación de Venezuela o la nueva vocación de Latinoamérica, entender cuáles son las necesidades y empezar a llevar eso a las aulas para que realmente los emprendimientos se focalicen a resolver problemas considerando la nueva vocación de Latinoamérica o la nueva vocación de Venezuela y empezar a dar clases de emprendimiento desde una edad muy temprana, lógicamente desarrollando las 5 Cs, competencia crítica, colaboración, comunicación, pero realmente enseñando a esos chamos a aprovechar esa capacidad de resiliencia, porque cada vez que vamos a Montecarlo a un latinoamericano, tiene un máster en resiliencia, ¿no? Entonces, pongamos todos el granito de arena para llevar los emprendimientos a las aulas y asumamos cada uno de nosotros nuestra cuota de responsabilidad para la transformación de la sociedad, de los países que representamos, transformándonos a nosotros mismos, transformando nuestro entorno, ayudando a transformar nuestra familia, al sector empresarial, convirtiéndonos en agentes de cambio, generando impactos positivos para que de alguna manera podamos encontrar ese propósito y de alguna manera podamos seguir
construyendo esa Venezuela que cada uno de nosotros soñamos. Gracias, Albert. Mauricio. Bueno, a ver, creo que coincido mucho con Alberto. No hay esfuerzo pequeño. Lo que cada uno haga en su comunidad, si te dan mis 3 primos y el señor que me abre la puerta y todo, eso tiene mucho valor. Y lo último que quisiera mencionar también, y creo que lo hablamos un poquito como previo un poco al panel y tal, también es muy importante entender el impacto que quieren generar, cómo lo quieren generar y medirlo. Medir el impacto es supremamente importante porque también a veces pasa mucho en proyectos sociales y en emprendimientos sociales que se habla de impacto y no se entiende realmente qué impacto se está logrando. Hay varios conceptos que tienen que medir. Se tiene que medir la cantidad de personas, es un concepto, pero la profundidad del impacto, qué tanto estoy ayudando, qué alternativas tenían, cómo están hoy versus cómo estaban antes, es algo que es supremamente importante medir. También, por ejemplo, algo que uno a veces pasa por encima de las alternativas que tienen, ¿no? Uno llega con una solución, plantea un software o cualquier solución y dice, es que están mejor ahora, pero si yo les quito el software, de pronto pues están como que parecido, entonces de pronto había otra forma más profunda donde podía lograr un cambio más sistemático y ayudarles más a las personas y como que tratar de entender el impacto que están buscando generar de una forma más holística, no quedarse en números, no quedarse en iniciativas pues, que me parecen chéveres a mí, sino como realmente meterse, entenderlo y profundizar y ver qué tanto les estoy cambiando la vida. Creo que es la forma real en la que hay que medir el impacto y es la forma en la que uno va a saber que lo que está haciendo realmente está ayudando a las personas. Eso ayuda en todos los sentidos, prioriza los proyectos, prioriza las startups, desde un punto de vista de negocio, pues da más valor al producto, entonces las hace más rentables. Entonces creo que desde todas las aristas se vuelve supremamente relevante entender realmente el impacto que uno está logrando. Gracias, Mauricio. Bueno, entonces, alianzas, propósito, no hay nada pequeño, e impacto, medir impacto desde siempre, tenerlo en el centro del modelo de negocio. Eso me parece buenísimo. Gracias a los 3 por sus intervenciones, maravillosa conversación, me encantaría que se triplicara el tiempo. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Aprovechen de conversar con ellos en los pasillos, aquí estamos, aquí seguiremos, así que bueno, nos seguimos viendo en los diferentes ambientes. Muchísimas gracias. Gracias a todos.